Vamos a estudiar ahora lo que es interferencia. Y vamos a comenzar con el caso más simple, en que tenemos dos fuentes. Veamos lo que está ocurriendo acá. Yo tengo una fuente acá, y recordemos el principio de Huygens. Yo tengo una fuente acá, hay una rendija acá por la cual puede una onda plana que llega acá, pasa por este orificio, y lo podemos modelar como, con el principio de Huygens, como una fuente de luz en este punto. Y otra fuente de luz en este otro punto, porque tengo dos aperturas. Ahora, como es una onda plana que llega, estos ambos están en la misma situación. O sea, cuando tienen un máximo, ambos tienen un máximo. Cuando tienen un mínimo, ambos tienen un mínimo. Si ahora yo miro una pantalla aquí al otro lado, esta luz de acá va a llegar a la pantalla y esta otra luz de acá también va a llegar a la pantalla. La única diferencia es que este tiene un camino más corto que este de acá. Y eso puede llevar a que cuando lleguen a este punto de acá, se desfasen, porque como este tiene que recorrer un camino más largo, cuando aquí llegó un máximo y acá llegó un máximo, no significa que después de un cierto tiempo va al mismo tiempo llegar el máximo acá. Puede ser de que esté llegando el máximo de acá a este punto, sin embargo acá esté justamente llegando un mínimo. La diferencia de cuánto es el camino distinto va al final definir en función del largo de onda, la distancia entre dos máximos consecutivos, va a definir si yo aquí voy a tener una contribución constructiva o destructiva. Me explico. Cuando es constructiva, veamos acá, tenemos en este momento esta oscilación que llega acá y tiene, por ejemplo, en este caso un mínimo, o podría haber sido un máximo, pero llega al igual que el de acá, que también comienza de la misma forma, solamente que como tiene un camino mayor, pero resulta que tiene adicional, justamente el camino adicional es un múltiplo del lambda, van a llegar al mismo tiempo los máximos y los mínimos acá. Y si llegan los máximos y mínimos al mismo tiempo, va a haber una contribución constructiva. Los dos máximos se suman, los dos mínimos se suman. Y como al final lo que yo veo es el cuadrado, da lo mismo que sea un mínimo, va a significar de que ese mínimo va a contribuir, porque ambos mínimos contribuyen, no se compensan y existe lo que se llama una interferencia constructiva. Distinto es el caso acá. Si yo en este momento tengo que ambos aquí estaban en el máximo, pero cuando llegan acá, uno va a estar en el máximo, el de acá abajo está en el máximo, pero el otro está en el mínimo, la suma va a ser cero. Y aquí lo que yo voy a tener es lo que se llama una interferencia destructiva. Todo depende del camino y del largo de onda. Veamos en ecuación esto mismo. Tratemos de llevarlo ahora primero, porque aquí hay un tema de cómo se ve. Si yo tengo estas aperturas acá, cada una empieza a emitir en forma esférica. Acá tenemos la típica emisión, como modela el principio de Huygens. Y si yo aquí tengo la pantalla, lo que yo voy a empezar a ver es que hay ciertas partes donde hay constructiva. Por ejemplo, si yo tengo las dos fuentes a esta distancia, en la mitad van a llegar siempre simétricamente los máximos o los mínimos, y yo voy a tener en consecuencia en esta zona un máximo. Pero alejándome del centro, voy a tener una zona donde siempre se están compensando y voy a tener un mínimo. Y si me vuelvo a alejar, ahí voy a tener nuevamente que se están compensando, o sea, perdón, están contribuyéndose constructivamente. ¿Por qué? Porque en este minuto yo tengo una diferencia de largo, pero la diferencia de largo es justamente lambda, de modo de que nuevamente están llegando los máximos al mismo tiempo. Para calcularlo ahora tengo que mirar la siguiente situación. Aquí tengo las dos aperturas que están en una distancia D. Yo voy a tener los distintos caminos, uno lo podemos llamar L1, el otro podemos llamarlo L2, y va a haber una diferencia de camino. Ahora, como los puntos, comparado con esta distancia de acá, esta pantalla está muy lejos, por ejemplo, esto podríamos estar hablando de que son alrededor de fracciones de micrones, perdón, claro, de micrones, del orden del largo de onda de la luz. Sin embargo, en la distancia entre estas rendijas y la pantalla pueden ser por ejemplo, ya varios micrones o incluso llegando a los milímetros. En consecuencia, yo voy a tener aquí un camino bastante más, esta distancia bastante más lejana, y aquí los dos haces parten prácticamente paralelo, es muy poco la diferencia porque está muy lejos de este punto. Por eso es que esta curva aquí lo que está mostrando es de que aquí son paralelos y mucho más lejos aquí van a confluir en un mismo punto. Así que lo que yo tengo que determinar, la diferencia en el camino, es este trecho de acá. Este es el que está mandando. O sea, si yo en este minuto conozco este trecho y lo comparo con lambda, voy a saber si tengo una interferencia constructiva o destructiva. Así que, porque este camino de acá y este camino de acá arriba son iguales. La diferencia está puro en este trecho de acá. Ahora, ¿cómo lo puedo establecer? ¿Cómo lo puedo calcular?
Lo puedo calcular porque si uno se fija, este es un triángulo rectángulo. Acá yo tengo un ángulo recto en esta esquina. Y si es un triángulo rectángulo, puedo aplicar la trigonometría. Y ahora yo tengo que ver en qué dirección estoy mirando. Este es el ángulo en que yo estoy mirando para allá, es el teta. Y este ángulo de acá, como este es un triángulo rectángulo, y este es un ángulo recto, este ángulo de acá, yo puedo calcular el que está aquí al otro lado de la línea, porque es el complemento de este. Si este fuera 30, tengo que tener 60. Si este es 60, tengo que tener 30. Tengo que tener pi medios, o sea, 90 grados, menos este ángulo me da este ángulo de acá. Pero en un triángulo rectángulo, en que este es 90 grados, la suma de los ángulos internos debería ser pi, que es 180 grados, así que automáticamente este de acá es el complemento del de acá. O sea, si este acá es 60, este tiene que ser 30 y viceversa. Así que uno puede mostrar que este ángulo de acá es justamente el mismo ángulo teta. Y si yo tengo el ángulo teta en esta parte de acá, y yo tengo aquí este triángulo acá, es un triángulo rectángulo, esto es la hipotenusa, y este es el cateto opuesto a este ángulo. Y eso se asocia vía el seno. O sea, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. O despejando el cateto opuesto, queda la hipotenusa por el seno de teta. Y esta es la ecuación básica con la cual ahora yo tengo que comparar el largo de onda. Así que tenemos que, si yo en este minuto este delta L, voy a mostrarlo otra vez, este delta L de aquí, esta distancia de diferencia de camino, es proporcional, o perdón, es igual a un múltiplo del largo de onda, significa que si llegaron dos máximos simultáneamente, cuando lleguen al otro punto, uno tiene un camino mayor, pero justamente de varias veces largo de onda. En consecuencia, cuando partan las dos en conjunto, van a partir prácticamente dos máximos. A ver, mostrémoslo acá. Acá llega un máximo, acá llega otro máximo. Supongamos que el lambda fuera un tercio de este largo de acá. Consecuencia, en el próximo instante, hasta que llegue el nuevo próximo máximo, este máximo acá avanzó un tercio de la distancia. Este otro ya partió. Pero, entre tanto, aquí llegó uno nuevo y este lleva un tercio. Después de otro tiempo que avanzó, este ya lleva dos tercios y acá se fue este que teníamos, pero llegó uno nuevo. Y al final, este llega acá, en el mismo minuto que llega otro acá, y ahora parten los dos paralelamente, y van a llegar paralelamente y vamos a tener una contribución constructiva. Por eso, si yo tengo este múltiplo, n veces lambda, yo voy a tener una contribución constructiva. Y como por otro lado el delta L era igual a d coseno teta, yo lo puedo escribir de esta forma. Yo sencillamente igualo esto con esto, y obtengo que hay una interferencia de un máximo. Uno aquí con esto puede calcular el ángulo bajo el cual ocurre, si la distancia que yo tengo entre las dos rendijas por el seno de teta es igual a un múltiplo del largo de onda, porque este es el largo de onda y este es el número entero múltiplo. Así que esta es la condición de interferencia constructiva. La destructiva requiere de estar justamente en la peor de las situaciones, o sea, mientras una de las ondas está partiendo con un máximo, la otra justamente está con un mínimo. O sea que yo tengo n más un medio, tengo medio largo de onda adicional que recorrí. En esta situación, para esta distancia, calculada sencillamente como un entero más la mitad para poder desfasarme justamente por esa cantidad, voy a obtener una contribución destructiva. O sea, no voy a tener ninguna imagen, voy a tener oscuridad. En consecuencia, yo ahora aquí tengo este es el largo, acá ya habíamos calculado lo que era el largo en función de la geometría. Si igualo los dos, me queda esta ecuación, y esta es la ecuación para calcular el ángulo donde se encuentran los mínimos. Veamos ahora en consecuencia el resultado final. Si yo en este minuto tengo acá la interferencia de estas dos rendijas, voy a tener que, en algunos lugares, voy a tener que se suman, en otros lugares se restan, o sea, la contribución es que se anula entre ellas, y acá voy a obtener este tipo de función. Acá tengo un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, máximo, mínimo, etc. Aquí tenemos interferencia constructiva, destructiva, constructiva, destructiva. Ahora, esto todavía lo podemos llevar a una ecuación, podemos estudiar lo que es la geometría de lo que acabamos de ver. Voy a volver a la gráfica. Lo que queremos saber, ok, ¿a qué valor i se encuentra el próximo máximo? O sea que yo quiero saber, por ejemplo, este sería el i1 y este sería el i2. Para lo cual yo tengo que tener esta distancia entre las rendijas y la pantalla, y con eso, y la distancia entre las dos rendijas. Esos son los parámetros que tenemos. En consecuencia, yo ahí puedo llegar a saber cuál es este i, o viceversa, con el ángulo yo puedo calcular cuál es el i.
Ahora, lo que vamos ahora a estudiar son estos triángulos de acá. Consecuencia, lo que vamos a mirar ahora, esta es la relación que queremos demostrar. La vamos a explicar nuevamente volviendo acá atrás, porque si se fijan, tenemos el tangente del ángulo igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, que esa es la definición de la tangente. O sea, estamos mirando este triángulo de acá, con este ancho de acá. Este es el cateto opuesto de este ángulo, y este acá es el cateto adyacente de este ángulo. Y la tangente del ángulo se define como esta dividido por esta distancia acá. O sea, el i partido por el delta es igual al tangente de teta, que es lo que tenemos acá. I partido por delta es igual al tangente de teta. Ahora, si yo en este minuto tengo ángulos muy pequeños, el tangente de teta, que es seno de teta partido por coseno de teta, el coseno de teta para ángulos muy pequeños es 1. En consecuencia, uno puede aproximar la tangente de teta por un seno de teta. Y como yo tengo esta relación de acá, donde existe interferencia constructiva, la que acabamos de decir, si yo tengo un múltiplo del largo de onda igual a la diferencia de camino, entonces yo ahora puedo reemplazar en esta relación de acá, yo puedo reemplazar esto por el tangente o en efecto al final por el seno de teta. O sea, voy a reemplazar esto acá. Y eso me da esta relación de acá. O sea, si la despejo ahora en el i, me dice las posiciones en que se encuentran los distintos máximos se calcula con la distancia entre la grilla y la pantalla, dividido por la distancia entre los dos orificios donde están estas fuentes de luz, multiplicado por el número de veces que yo voy a tener ahora donde se encuentra. O sea, por ejemplo, para el i igual a 1, el n es igual a 1. Para el i igual a 2, el n es igual a 2, etcétera, multiplicado por el largo de onda. Esto en consecuencia, por ejemplo, se puede usar para medir el largo de onda de la luz. Así que ahora tenemos, como podemos ver, esa intensidad. Lo que tenemos que entender es que, voy a saltarme eso y voy a volver a ella después, que hay un desfase, una diferencia de fase. La diferencia de fase significa de que yo no voy a tener directamente, tengo que comparar siempre, perdón, la distancia entre la fuente número 1 y el lugar que estoy mirando, y la fuente número 2 y el lugar que estoy mirando. O sea, si me voy otra vez a la gráfica original, estoy mirando, este sería mi R2, perdón, este sería mi R2, este sería mi R1, y lo que yo necesito es que esta diferencia, que es lo que introdujimos, perdón, aquí, porque esto sería mi R1, este sería mi R2, la resta es esto, y lo que estamos diciendo es que esto va a significar un cambio de fase. Y ese cambio de fase se puede calcular en función de la proporción entre cuál es la diferencia comparado con el total. Esto lo que me está dando es la diferencia y esto me está dando lo que debería ser. Y en consecuencia, si esto de acá es un múltiplo exacto de esto, yo no voy a tener diferencia de fase porque sencillamente va a tener 2pi o 0, que no es cambio de fase. Sin embargo, cualquier fracción de la diferencia en función del largo de onda me va a significar una fracción en el ángulo de cuánto estoy desfasado y eso es el cambio de fase. Y vía el cambio de fase uno puede ahora calcular la intensidad de la luz en la barra correspondiente, sencillamente tomando la intensidad de la fuente original, multiplicando por el coseno al cuadrado del desfase que se calcula mediante esta ecuación. De esta forma podemos estudiar en consecuencia la interferencia entre dos fuentes, podemos determinar el largo de onda de ellas, podemos incluso medir la distancia entre, si conozco el largo de onda, si la distancia entre las dos fuentes.